Hola, hoy nos encontramos con el ingeniero Jeffrey Argueta para abordar el tema muy interesante que son las aguas residuales. El ingeniero Jeffrey Argueta actualmente se desempeña como asesor de proyectos de la Universidad de San Carlos. El ingeniero es graduado de Ingeniería Civil con una maestría de Ingeniería Sanitaria. Además de ello, también posee una empresa de consultoría en la cual se dedican a la construcción de plantas de tratamiento de aguas. Para conocer un poco más de este tema tan delicado y que ha dado mucho de qué hablar en cuanto al tema del medio ambiente, pues hoy nos encontramos con un experto en la materia para que nos hable un poco más de este tema y poder conocer a rasgos generales un poco de esta conflictividad que se desarrolla en el medio ambiente. Ingeniero Jeffrey, buenas tardes. Muy buenas tardes. Coméntenos acerca de este tema de las aguas residuales, aguas negras e incluso le llaman aguas servidas. Okay. ¿Es esto similar? ¿Cómo entender este tema? Ok, bueno, muy buenas tardes. Para empezar tenemos que definir que las aguas residuales pues, provienen de lo que son ya un proceso que vienen de los desechos líquidos. Aguas negras es comúnmente se le identifica, es coloquialmente. Ambos términos están bien, ambos términos se refieren a lo mismo, que es un proceso ya final de lo que viene de las aguas potables, que ya son utilizadas por actividades del ser humano, ya sea para actividades de uso recreativo, para uso de consumo humano, o para algún tipo de actividad que se esté utilizando que vaya a provocar un desecho, ¿verdad?, de estas aguas, ya que fueron utilizadas en particular ya sea para el uso diario, para nuestras necesidades, ¿verdad? Entonces, para ese tipo de agua que resulta de ese proceso, nosotros le denominamos lo que es las aguas residuales. Okay. Según datos del Ministerio de Salud Pública, en el año pasado, 2018, estimaba que cerca del 90% del agua nacional está contaminada de algún tipo de heces. Esto nos da a entender que este tema de aguas es muy grave, por lo que es urgente la planta de tratamiento de aguas. Ingeniero, díganos, ¿el tema de aguas residuales es malo o es bueno? ¿Por qué se genera tanta expectativa y genera debate este tema? Okay. En efecto, lo que mencionabas, te podría decir que el 99.9% de las aguas superficiales de las que se abastece los seres humanos, digamos aquí en Guatemala te podría hablar, están contaminadas. Esto podría decirse que por factores antropogénicos que podrían ser la intervención del ser humano o incluso por los microorganismos que viven dentro de este tipo de cuerpos de agua, ya que ellos también tienen sus procesos naturales como todos nosotros. La expansión de los seres humanos ha ido creciendo y por lo regular las poblaciones se ubican cerca de estos cuerpos de agua para poder abastecerse. Lo que realizan es que al no tener un manejo controlado y no tener un tratamiento de estas aguas servidas, de las aguas residuales, contaminan la misma fuente de agua de la que ellos están abasteciendo, ya que el proceso de las plantas de tratamiento de agua lo que busca es disminuir y hasta cierto punto mejorar las condiciones del agua residual a través de procesos biológicos, de procesos químicos, y hasta cierto punto se pueden llegar hasta purificar el agua. Entonces, ingeniero, observamos y vemos que la contaminación del agua sobrepasa el 90%. Uh-huh. Eso es un problema muy grave. Uh-huh. Pero en sí, ¿cómo afecta directamente a los seres humanos ese tema? Ok. Nosotros manejamos unas estadísticas de que por lo menos de 2 a 5 niños menores de 5 a 6 años fallecen por enfermedades gastrointestinales. Esto se da obviamente en el área rural, ya que ellos no cuentan con alguna planta potabilizadora de agua. Entonces ellos consumen directamente del agua superficial y esta agua superficial pues se encuentra contaminada y repercute en la salud de los seres humanos que consumen esta agua que no está potabilizada ni que tiene algún tipo de tratamiento. Entonces se podría decir que las enfermedades gastrointestinales van amarradas con este tipo de problemas. También
pueden traer virus, algún tipo de fiebre también que se ha dado en algunos ciertos países cuando el agua está contaminada, la fuente de abastecimiento se encuentra contaminada. Por lo tanto, este es un problema grave, ya que en las áreas rurales no cuentan con plantas potabilizadoras de agua. Sí, sí. Ingeniero, en Guatemala, ¿en dónde se podría decir que los lugares son más vulnerables? Te podría decir que es en el área en donde los servicios no están al 100% de cobertura. O sea, te puedo por mencionar en el área que esté muy alejada de las poblaciones urbanas. En ese tipo de áreas donde se encuentra, que no hay cobertura ya sea de servicio de agua, servicio de drenaje, servicio de luz, todo este tipo de características, lo que hacen es que ellos tienen que conceder su propia fuente de abastecimientos, manejar sus propios desechos, tanto sólidos y líquidos, que es una problemática para ellos, ya que no cuentan con las condiciones necesarias para poder manejar este tipo de desechos. ¿Y por qué se generan las aguas negras? Porque la generación viene de ya que fue utilizada para algún tipo de uso, en este caso para las sanitarias, para los desechos sanitarios, se utiliza el agua para que pueda conducirse hacia algún lugar o podamos transportarla. Entonces, esa agua limpia que nosotros utilizamos para este tipo de procedimiento o actividad genera un desecho, un residuo, ¿verdad? Ahora bien, hay otro tipo de agua que le llaman aguas grises, que las aguas grises pues se les puede llamar como por ejemplo las aguas de patio. Son ciertas aguas que no tienen mucha intervención o contacto con el ser humano, sino que simplemente sirven para limpieza o por si llegara a ocurrir algún tipo de fuga o algo así que no esté en contacto, que vaya a generar algún tipo de materia orgánica, ya que las aguas residuales están compuestas por materia orgánica, nutrientes, que son los parámetros físico-químicos que se analizan, ¿verdad? Ingeniero, hoy en día nos podemos dar cuenta, pues los ejemplos están ahí, visibles, palpables. Si no se controla, si no se regula este tema con más profundidad, con más estricto, ¿cuál sería el escenario a futuro específicamente para Guatemala? El escenario futuro sería que nosotros mismos acabaríamos con las fuentes de aguas superficiales. Eso sería lo primordial, estarían altamente contaminadas. Obviamente las plantas potabilizadoras tendrían que ejercer un tratamiento, un proceso mucho más complejo. Estaríamos hablando de una contaminación ambiental terrible, malos olores en cualquier barranco, en cualquier zanjón, en cualquier río. Estaríamos hablando de que habría una proliferación también de vectores, estamos hablando de zancudos, estamos hablando de algún tipo de cucarachas, microalgas que vayan a contaminar el medio ambiente, ¿verdad? Estaríamos llegando a tener 100% de las fuentes de aguas superficiales contaminadas, y no solo contaminadas hasta un cierto nivel, sino altamente contaminadas, el cual, como bien lo decías, podría haber un incremento en el agua, o incluso ya hoy en día ya se está llegando a la contaminación de los mantos freáticos, que ya la fuente de abastecimiento de agua a través de pozos ya están saliendo contaminadas con algún tipo de microorganismo que se puede llegar a través de la infiltración. Entonces es algo preocupante que deberíamos de tomar conciencia todos, para también no solo nosotros cumplir esa parte, sino exigir porque todos hagamos bien y que el gobierno, el Estado y todos los entes se involucren y podamos tratar este tipo de temas. Entonces nos podemos dar cuenta que con lagos, ríos contaminados a consecuencia de las aguas residuales, más del 90% del agua nacional pues está contaminada. Ante un problema tan grande, nos podemos dar cuenta que la solución está en implementar plantas de tratamiento de aguas, y que incluso pues ya el gobierno emitió un acuerdo en el que indica que todas las municipalidades
a nivel nacional cuenten con alguna planta de tratamiento de agua, con el objetivo que a nivel nacional pues este tema se pueda ir reduciendo y manejando de mejor manera. Pero como ya nos comentaba el ingeniero Jeffrey, este acuerdo se ha ido atrasando, ya que las municipalidades han pedido prórrogas para el cumplimiento de este acuerdo. Ingeniero, entonces, si hablamos que la solución a este tema son las plantas de tratamiento de agua y que las municipalidades piden prórrogas para su cumplimiento, ¿qué entender por una planta de tratamiento de agua y cuál es el costo? Porque las municipalidades no las construyen y que han venido durante años y años pidiendo prórrogas para que se cumpla este acuerdo. Sí, lo que sucede es de que el presupuesto que se le asigna a cada municipalidad, pues de por sí en el Estado mayor, digámoslo así, en el gobierno, es un porcentaje mínimo que se le asigna para este tipo de procesos para poder mitigar la contaminación del medio ambiente. Entonces hay algunas municipalidades que no cuentan con ese presupuesto para poder implementar las plantas de tratamiento de aguas residuales. Entonces se limita bastante a que ellos puedan cumplir con este requerimiento, ya que en muchas municipalidades que son muy grandes pues tienen varias comunidades porque se descentralizan. Pues las plantas de tratamiento de aguas residuales se diseñan con base al caudal y con base a la caracterización del agua residual que tenemos. Yo te comentaba que existen aguas en el 236-2006, categorizan dos tipos de aguas residuales, en las cuales están las de tipo ordinario y tipo especial. En las de tipo ordinario pues encontramos nosotros las que son provenientes de aguas residuales domiciliarias, las que son comúnmente de algún tipo de restaurante, de actividades que no son específicas para tratar, mientras que las especiales por lo regular ya se encuentran algún tipo de metales pesados. Entonces varía de esto el costo también de la implementación, de la construcción del agua residual. Entonces, dependiendo del caudal y la caracterización del agua residual que yo tenga, así va a ser el tamaño, dimensión, características de mi planta de tratamiento. Podríamos hablar que la construcción de una, por ejemplo, domiciliar, para una vivienda, estaríamos hablando que se podría utilizando un biodigestor o algún tipo de planta tipo paquete, le llaman algunos, que ya es una planta preestablecida para que cumple con que va a poder tratar ese tipo de características de aguas residuales, de unos 5,000 a 15,000 quetzales para una vivienda. Ya para una municipalidad ya podemos estar hablando de millones de quetzales, ya que va a depender de la magnitud. No hay un precio digamos fijo o algo, sino esto va a depender, como te mencionaba, de todas las características anteriores que yo mencioné. Ahora bien, la universidad no es ajena a este tema. Actualmente en el campus central existe una planta de tratamiento de agua. Platíquenos acerca de esta planta que hay en la universidad. Ok, en efecto, esta planta de tratamiento de aguas residuales se empezó a diseñar en lo que es casi en los años de los 80. Empezó su funcionalidad en los próximos años de los 90, 88, por ahí 85, empezó la funcionalidad de esta planta de tratamiento de aguas residuales, la cual tiene una capacidad para 100,000 estudiantes. Estamos hablando de un caudal de 28.94 litros sobre segundo, o sea, es bastante grande, en la cual, pues, según pruebas recientes que han realizado los mismos estudiantes de la Escuela Regional de Ingeniería Sanitaria, para hacer sus estudios especiales, las cuales han mostrado una eficiencia de hasta el 92%. Quiere decir que está funcionando correctamente, que nosotros estamos mitigando esa parte. Nosotros lo que buscamos es generar un modelo a nivel nacional para que todos en Guatemala pues puedan realizar este tipo de tratamientos. De igual forma, también se les invita a cualquier persona, estudiante, profesional,
no solo de esta universidad, sino de todas las universidades del país, a que también puedan venir a observar cómo se hace esta planta de tratamiento, la cual funciona totalmente por gravedad y la cual está compuesta de un tratamiento preliminar, un tratamiento primario con un sedimentador, luego pues tenemos el tratamiento secundario en el cual ya tenemos filtros percoladores con piedra volcánica, luego tenemos el sedimentador secundario, posterior a eso tenemos un biodigestor de lodos, un patio de secado de lodos y ya del sedimentador secundario o clarificador ya se desechan el efluente a la quebrada del frutal. Ok, ingeniero Jeffrey, ya para ir concluyendo, basados en su amplia experiencia y conocimiento en esta materia, ¿cuál sería el llamado a la población, esas observaciones y recomendaciones que usted daría a la población? Primero, pues concientizarlas, explicarles de dónde es que provienen las aguas residuales. Hay personas que todavía no conocen este término y hacerles una pregunta que comúnmente no se ponen a pensar. Es decirles qué pasa cuando yo echo agua o dejo fluir agua en el inodoro. ¿A dónde va? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Hacia dónde va? Si yo hago esto, ¿cuántas personas más? ¿Cuántos somos en Guatemala? ¿Y dónde va tanta agua? ¿Verdad? Entonces, al preguntarse eso, pues obviamente van a caer en que van a surgir muchas dudas, ¿verdad? Entonces, todo esto tiene que llegar a algún lado, esa es la finalidad, tiene que desembocar o tiene que finalizar en algún sitio. ¿En dónde lo estamos haciendo? ¿En dónde va a ser? Esas son las preguntas que hay que cuestionarse. A la hora que nosotros nos cuestionemos estas preguntas, pues nosotros vamos a tener concientización, vamos a poder tener los estudios, vamos a poder tener las definiciones de lo que nosotros queremos y posterior a eso pues decirles a las personas que hagan sus necesidades en donde se debe, no lo estemos haciendo en la calle, eduquemos a nuestros hijos, eduquemos a las personas a que nosotros cumplamos nuestra responsabilidad de depositar nuestros desechos sólidos y líquidos en su lugar. Por lo tanto, este es el mensaje que yo les daría a las personas y exigir a nuestros gobernantes que se aplique un tratamiento de aguas residuales a toda la población para poder dejar algo en este país que ya poco a poco estamos perdiendo, la biodiversidad se está perdiendo. Ok, bueno, entonces como el llamado al final de cuentas es a la concientización. Como ya nos comentaba el ingeniero Jeffrey, si no hacemos uso adecuado del agua, si no hacemos las necesidades en los lugares correctos, pues poco a poco se va a ir contaminando más de lo que ya está las aguas naturales, por ejemplo los ríos o los lagos. Ya nos comentaba el ingeniero Jeffrey que si no ponemos las manos en la conciencia, en el año 2050 podemos llegar a tener un abastecimiento de agua. Así también una de las consecuencias que se podría ver a futuro sería el lagos ya no de agua, sino que lagos de residuos, así también como aguas super fluidas contaminantes, así también como olores contaminantes por todos lados y una afluencia de zancudos. Así que el llamado es a la concientización. Ya nos comentaba el ingeniero Jeffrey que desde nuestros propios espacios, desde nuestro propio hogar, podemos implementar plantas de tratamiento de agua. Así que el llamado es ese, a la concientización, hacer uso adecuado de las aguas y así de alguna manera apoyar con este tema tan complejo y complicado que afecta no tanto a nuestro contorno, sino al medio ambiente en general. Gracias, ingeniero. Gracias, muy amables.